Aleluya, aleluya. Bueno, hermanos, hoy vamos a continuar con estas lecciones sobre la historia del avivamiento. ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Yo sé que la hermana Noemí estaba aquí. Marian se lo perdió, pero no era culpa de ella. Nicolás, estabas aquí, ¿verdad? All right. Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a continuar con el segundo gran despertar. Estamos hablando sobre la historia de los avivamientos. Y ¿por qué es importante? Yo expliqué esto la semana pasada, pero ¿por qué es importante conocer la historia de los avivamientos? ¿Alguien tiene una idea? El micrófono. Para aprender, para Amén. que nosotros no cometamos los mismos errores. Aprender, solo para aprender. Para no cometer los mismos errores. Sí. Ok, está bien, gracias, hermana. ¿Otra cosa? ¿Otra persona tiene una idea? ¿Por qué es importante conocer la historia de los avivamientos? ¿Anybody? Bueno, yo expliqué la semana pasada, ¿verdad?, que muchas veces dicen que es importante conocer la historia para no cometer los mismos errores. Pero en el caso de los avivamientos, es importante conocer la historia porque nosotros sí queremos repetir esta historia, ¿verdad? Esta historia es positiva y es nuestra herencia espiritual. Amén. La semana pasada al final nosotros oramos que el Señor destapara pozos de avivamiento espirituales que están aquí en este lugar, que están en esta región, que están en este país. Esa es nuestra herencia. Amén. Así que nosotros es importante conocer esa historia. Amén. Nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios de generaciones. Él es un Dios de historia. Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Así que la historia, las generaciones son muy importantes para nuestro Dios. Amén. Así que esa es la razón por la cual estamos estudiando los avivamientos. Vamos a comenzar con, les presento el resumen de lo que vamos a hacer, ¿ok? Vamos a intentar hacer esto en 50 minutos, ¿ok? Vamos a recordarnos de unos términos muy importantes que nosotros discutimos la semana pasada y que Pastor Mario definió para nosotros la primera semana. También vamos a entonces repasar estos avivamientos, ¿ok? El renacimiento navideño en Cornwall, en Inglaterra. Los predicadores metodistas ambulantes que se llamaban The Circuit Riders. Y estamos en el periodo de 1781 a 1816, ¿ok? Vamos a estar cubriendo avivamientos en Inglaterra, en Suiza y por todos los Estados Unidos. Este es el segundo gran despertar, ¿ok? All right, so vamos a hablar también de varios avivamientos en los Estados Unidos, el de Cambridge y el de Yale. Y entonces vamos a hablar sobre otro renacimiento en Connecticut y uno en Ginebra, en Switzerland, en Suiza. Y entonces vamos a reflexionar un poco, ¿ok? Ahora, nuestros términos clave, que son avivamiento, no es movimiento, es renuevo, y despertar, perdone, there's a typo there. Avivamiento. ¿Alguien puede leer la definición de este término, avivamiento? ¿Quién tiene el micrófono? Thank you. La restauración de la vida espiritual dentro del cuerpo de Cristo. En latín, revivus. Volver a la vida. Gracias. Ok. Ese es el avivamiento. Entonces tenemos renovación o renovar, renuevo. ¿Alguien quiere leer? Volunteer. All right, Nancy. Renovación, el retorno a las normas bíblicas y los conceptos básicos dentro de la estructura y los ministerios de la iglesia. Esto sigue y es el resultado del avivamiento. Amén, gracias. Ok, so, la renovación es el punto donde
somos oidores de la palabra, pero nos convertimos en hacedores de la palabra, ¿verdad? Donde es muy importante, es un retorno a los principios bíblicos que estábamos ignorando. Les quiero señalar que el avivamiento y la renovación ocurren en el mismo lugar. ¿En qué organización ocurren? ¿En qué organismo? En la iglesia, ¿ok? Esto es en la iglesia, ¿ok? Y lo que sigue es un despertar. ¿Alguien quiere leer despertar? Mom. Despertar. El efecto de una iglesia revivida y renovada sobre la sociedad en general. Evidenciado por los cambios sociales de acuerdo con los estándares bíblicos y una mayor conciencia de las cosas de Dios. Amén. Ok. Así que el despertar es un resultado de en la sociedad, ¿verdad? Extiende a la sociedad, pero es un resultado del avivamiento y la renovación dentro de la iglesia. ¿Ok? Eso sale y toma efecto en la sociedad, porque el objetivo del avivamiento es cambiar el mundo, pero tiene que comenzar con nosotros. Amén. ¿Ok? Estos son los términos, vamos a continuar a repetir estos términos porque es muy importante. ¿Ok? A ver si los tienen memorizados, ¿ok? Para la semana próxima. Aunque yo no soy la profesora la semana próxima. Homework, como me gusta el homework. Ahora, para darle un poco de contexto, antes de hablar sobre este renacimiento, esto ocurrió, ¿verdad? Estos avivamientos ocurrieron al final del siglo XVIII. Y habían varias denominaciones establecidas ya en los Estados Unidos, como la denominación metodista y la bautista. Ellos estaban creciendo rápidamente, pero ¿qué ocurrió? A la misma vez estábamos batallando contra el pensamiento de la Ilustración. Nosotros hablamos sobre la Ilustración la semana pasada. ¿Se recuerdan de esa era de la razón? ¿Ustedes se recuerdan uno de los principios de la Ilustración? ¿Algo importante? Sí, dependían mucho sobre la ciencia, la matemática, ¿verdad? Como que se estaban apartando de la Biblia, de la teología. ¿Ok? Uno de los pensamientos, una de las creencias significantes de la Ilustración era el deísmo. El deísmo era una creencia que había un ser o un creador supremo. Eso está bueno, ¿verdad? Nosotros creemos en un creador, pero que este ser no intervenía en absoluto en la historia o en lo que ocurría con los humanos y no estaba interesado en tener una relación personal con los humanos, ¿ok? Este era uno de los conceptos principales de la Ilustración, ¿ok? De esta era de la razón. Nosotros obviamente creemos en un Dios personal, un Dios que interviene en la historia tanto que Jesucristo vino, ¿verdad? Él entró en la historia humana. Ellos no creían en esto. Y este pensar estaba como infectando, estaba siendo promovido, se extendía en la sociedad en ese tiempo. También había un escritor francés que se llama Voltaire. No sé si han escuchado de Voltaire. Él era muy popular en ese tiempo. Y él declaró que el cristianismo eventualmente iba a ser olvidado y que la Biblia iba a ser un artefacto en un museo. ¿Cuántos saben que Voltaire se murió, pero el cristianismo sigue? Porque Jesús vive, amén. Se equivocó Voltaire, se equivocó. ¿Ok? Ahora, y también se murió, pero nuestro Cristo sigue vivo. Así que de verdad que se equivocó, amén. Lo tenemos a él, sí, lo tenemos a él en un museo, amén. Ahora, a medida que habían muchos cristianos nominales, nosotros hablamos un poco sobre eso la semana pasada. ¿Se recuerdan del pacto a mitad camino? De esos que eran cristianos por asociación, pero que no verdaderamente, no tenían una relación con Dios, ¿se recuerdan? Y de ahí resultó un clamor, una oración y llegó un avivamiento. Pero todavía en esta época habían muchos cristianos nominales.
Y como eran nominales, como no estaban firmes en sus creencias y en su fe, ellos fueron arrastrados por las creencias de la Ilustración. Esto me recuerda mucho a nuestros días ahora, porque en nuestra sociedad tenemos muchos cristianos nominales que no están firmes en su fe y son arrastrados por la filosofía más popular del día. Eso ocurre ahora. Actualmente hay un término, no sé cómo decirlo en español, pero se llama the nuns. The nuns, como los ningunos, los que no tienen ninguna creencia. The nuns, N-O-N-E-S. Esto, si leen, hay mucho, han hecho estudios académicos. You could look up the Barna Research Group sobre the nuns, y muchos de ellos eran cristianos nominales que han sido tan afectados por el secularismo, por el espíritu de la edad que estamos en, que ya no creen en Dios, ya no son cristianos. Así que estamos hablando del final del siglo XVIII, pero estamos en un tiempo, en una época que es muy similar, donde hay muchos que no son firmes en su fe y son arrastrados por la cultura, por la filosofía del día. Amén. Eso quiere decir que si aquí ocurrieron muchos avivamientos en este contexto, nosotros también estamos en un tiempo, estamos maduros para un avivamiento. Amén. Estamos en posición para un avivamiento. Tiene que salir un clamor, y lo estamos viendo, un clamor del pueblo de Dios para un retorno, ¿verdad? Ok. So ese es el contexto de este segundo gran despertar. Ahora vamos a hablar del renacimiento navideño de Cornwallis o Cornwall en inglés. ¿Ok? Ahora, en 1781, era en el día de Navidad, habían unos prayer warriors, unos guerreros de oración, que comenzaron su celebración navideña con oración. Ellos fueron a la iglesia a las 3 de la mañana y comenzaron a orar. Se reunieron para cantar himnos, para orar. Y dice que experimentaron que el Señor del universo intervino para hacerse cargo. ¿Ok? Esto no era, de lo que yo entiendo, esto no era común de ellos pasar tanto tiempo en oración el día de Navidad. Esta reunión duró 6 horas y solo hubo una pausa para que los congregantes fueran a visitar a sus familiares, ¿ok? Para tener tiempo con sus familias. Pero ese día de oración se extendió, ¿ok? Y lo llamaron un avivamiento, se extendió hasta enero y febrero. Y en marzo estaban teniendo reuniones de oración que terminaban como hasta en la medianoche. Esto que comenzó ese día de Navidad. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque en un día de Navidad uno es justificado no ir a la iglesia, pero parece que había hambre y entonces ellos fueron a la iglesia. Es un día donde es justificado estar con la familia, pero ellos decidieron buscar de Dios. Pero también vemos que en medio del movimiento poderoso de Dios, también hicieron tiempo para su familia. Amén. Así que ellos optaron a alejarse por un tiempo de lo que estaba ocurriendo en la iglesia para reunirse con sus familias. ¿Por qué le digo esto? Porque no es tan simple, ¿verdad? A veces uno dice, tengo que abandonar mis responsabilidades familiares para el ministerio, para perseguir a Dios. Y aquí vemos que ellos hicieron tiempo para sus familiares en medio de esto que era el comienzo de un avivamiento. Y también vemos que en medio de una fiesta donde usualmente uno no se pasa 6 horas en la iglesia, ellos buscaban de Dios. No es tan simple, es un poco complicado. Jeremiah Johnson dice que el avivamiento es tener familias sanas, familias completas, familias que están bien juntos, ¿ok? Porque hay muchos, no sé si ustedes ven, a veces ven un gran predicador o una persona bien conocida, un evangelista que es muy poderoso en la palabra y se está divorciando o sus hijos no le hablan, ¿verdad? El avivamiento tiene que comenzar con nuestras familias, tiene que comenzar en nuestro hogar. No es decir que no hay sacrificio, sí tenemos que hacer sacrificio,
Pero tenemos que tener unas familias completas, sanas, tenemos que tener las relaciones entre el uno y el otro, que estemos bien delante de Dios. Amén. Ok. Ahora, a ver. Este movimiento de oración, ok, dice aquí, le voy a leer un poco, resultó en un... espérese un momento. A ver aquí. Este avivamiento no fue marcado por la predicación, sino por la oración. Es decir, que no comenzó de un punto evangelístico, pero como resultado de ese movimiento de oración, muchos vinieron a Cristo. Muchos que estaban descarriados retornaron, se reconciliaron con el Señor. Y este movimiento se extendió a otras partes de Inglaterra y hasta a los Estados Unidos. Un movimiento que comenzó con la oración. Amén. Eso me recuerda a quién de la semana pasada. Nosotros discutimos los moravios. Amén. Good job. Good job. ¿Se recordó? Ok. Ok, ahora vamos a estar hablando de los predicadores metodistas ambulantes. Esto en inglés se llaman the circuit riders. Cool name. I like that name. Esto era en 1800 por ahí. Ok, estos eran predicadores ambulantes de la denominación metodista. Ahora, en 1782 habían menos de 1,000 metodistas en los Estados Unidos. 30 años después habían 250,000 metodistas. ¿Por qué? Esto tiene mucho que ver, se le da el crédito, mucho se le debe a estos predicadores ambulantes. Ellos viajaban 200 a 500 millas cada mes en un circuito a caballo y predicaban en 30 a 50 lugares, iglesias, o en lugares, y esos lugares se convertían en iglesias que difundaban esta denominación metodista en todos los Estados Unidos. Ahora, es importante saber que en general estos predicadores no tenían educación formal. Ellos venían de la clase trabajadora, trabajaban con sus manos, pero eran llamados de Dios. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Como ellos eran trabajadores así, ellos tenían un compañerismo con sus escuchadores, los que los oían. Ellos podían relacionarse con ellos, conectaban con ellos. Y en comparación a los predicadores educados que se pasaban leyendo lo que escribían, ellos predicaban apasionadamente sobre la Biblia y predicaban con poder. Así que había una diferencia entre ellos y muchos de los predicadores educados en ese tiempo. ¿Qué les quiero decir? Que el Señor es el que nos califica, ¿verdad? Nosotros a lo mejor no tenemos educación formal en la Biblia, en otra cosa, pero si el Señor llama, el Señor nos ayuda, nos equipa. Amén. Amén. Ellos usaban ejemplos, ilustraciones de la vida cotidiana que conectaban con los que escuchaban la palabra. Primera de Corintios 1:27 nos dice, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Eso lo vemos en el ejemplo de estos predicadores metodistas. Amén. Esto también es muy significativo porque estábamos hablando, ¿verdad?, de esa edad de la luz, ¿verdad?, de la ilustración, de esa filosofía que se estaba extendiendo, que estaba teniendo influencia, ¿verdad? Y como hablamos la semana pasada, los predicadores que eran influenciados por la ilustración se enfocaban más sobre la matemática, sobre la ciencia, sobre la razón y comenzaban a rechazar a la Biblia. Y entonces vemos este mover del Espíritu Santo a través de estos predicadores que no tenían educación. La sabiduría de Dios es increíble. Amén. Amén. Esto también nos recuerda al profeta Amos. ¿Saben cuál era, qué era lo que hacía el profeta Amos? ¿Qué hacía el profeta Amos? ¿Nadie sabe? Les voy a leer a Amos 7, 14 y 15.
Amos le respondió a Amasías: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que cuido ovejas y cultivo higueras. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Que así que tenemos un ejemplo en la Biblia de un profeta que no fue entrenado como profeta, no era levita, él era pastor, él trabajaba con las ovejas. Amén. Ok, de estos predicadores ambulantes, ellos conectaban con las personas a través de su pasión y a través de su poder. Hubo una respuesta a esta predicación emocional y física a la predicación. Había un predicador en particular que se llamaba John A. Grant. Él era conocido, lo llamaban el hombre salvaje. Okay, él cantaba, oraba, exhortaba a los oyentes hasta que muchos se caían por el espíritu. They were slain in the spirit. Las multitudes lo seguían a lo que él viajaba, cantando y gritando en el camino, mientras que otros caían amontonados. Estoy citando directamente de cuentos históricos, amontonados bajo el poder del Señor. Esta respuesta física y extravagante se volvió normativa a medida que el avivamiento continuaba extendiéndose. Esto para nosotros como pentecostales debe ser común, ¿verdad? Pero en ese tiempo, esto es al principio ya del siglo XIX, esto no era tan común. Imagínese ese espíritu de religión. ¿Qué dirían personas que estaban? Me imagino que habían muchos que se oponían a este mover del espíritu. Amén. Ok. Recuérdense los que le dije, ¿verdad? Que lo que ocurrió en estos avivamientos es nuestra herencia espiritual. Es importante saber la historia. El renacimiento de Cambridge en 1800, esto ocurrió en Kentucky, en una iglesia que se llamaba Red River. El pastor se llamaba James McGready. Él dirigía servicios de comunión de viernes a lunes. Y un lunes, una mujer comenzó a gritar y a llorar en voz alta. Y la reunión se despidió, pero nadie se fue. Muchos estaban llorando en silencio. Esto comenzó con una mujer llorando en voz alta y gritando. Entonces otro hombre sintió predicar y la mujer otra vez empezó a gritar. Esto fue el comienzo en la historia americana de las reuniones campestres, de las reuniones del campo. Nosotros conocemos esto, ¿verdad? Cuando hay campañas así, bajo de una carpa afuera, pero esto comenzó en Kentucky en 1800. Ahora, cuando los colonos comenzaron a moverse más al oeste de este país, los predicadores circuit riders, esos predicadores ambulantes, también viajaron con ellos. Ellos comenzaron a crear sociedades y de ahí hicieron más de esas reuniones campestres y esto se volvió algo muy popular en ese tiempo. Estas reuniones eran ruidosas, eran extravagantes, clamaban por misericordia bajo la convicción del Espíritu Santo, gritaban de alegría. Un gran número de individuos se colapsaban. Nosotros, como decimos, eran como unos tirones, unos movimientos convulsivos del cuerpo. Nosotros lo experimentamos y lo vemos hoy, ¿verdad? Pero en la historia vemos que esto primero se grabó aquí durante esta época, en 1800. Ahora dice aquí unos cuentos históricos que algunos afirmaron que esos movimientos como espasmódicos fueron puestos sobre ellos como resultado de su desobediencia. Y otros creyeron que era un estímulo para llevarlos a hacer otra cosa, como que si el Espíritu Santo le estaba diciendo otra cosa. Pero esto es lo primero que vemos de esos movimientos, de esos tirones, esos movimientos espasmódicos. Ahora, nosotros sabemos que como en todo movimiento del Espíritu, cuando el Espíritu Santo se mueve, cuando hay avivamiento, it's messy. A veces como que se ponen las cosas como que se ponen un poco caóticas, ¿sí?
a veces como que hay exceso. Hay alguna gente que abusan o que fingen, ¿verdad? El mover del Espíritu Santo. Eso va a ocurrir, ¿sí? Lo hemos experimentado. Personas que fingen hablar en lenguas, pero no es el Espíritu Santo, o tener esos movimientos espasmódicos y no es el Espíritu Santo. Eso ocurre, ¿verdad? Eso ocurre en todo lugar. Somos humanos. No estoy diciendo que es bueno, no lo estoy excusando, pero eso ocurre. Ahora, durante ese tiempo, había un predicador que se llamaba Peter Cartwright, que predicaba, y él declaró que él tenía la capacidad de sentir cuando la gente estaba fingiendo los movimientos convulsivos. Si esto está escrito, es decir que habían muchos que estaban fingiendo. Me imagino yo. Si está escrito en un cuento histórico, es decir que habían personas que estaban fingiendo ese mover del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué? Ya entiendo. Ok, él cuenta una historia, se lo voy a leer, de un hombre que afirmó tener los tirones diciendo que beber whisky era la única forma de deshacerse de los tirones, de los movimientos espasmódicos. Que él escuchó, que como que si el Espíritu Santo le dijo que para parar esos movimientos tienes que tomar whisky. ¿Y qué ocurrió? Cuando el hombre intentó levantar la botella, un tirón más severo que ninguno le rompió el cuello y ese hombre murió. ¿Ok? Es decir que estamos como en la época de Ananías y Zafira, ¿verdad? Uno no puede jugar con el Espíritu Santo. Recuérdense, hermanos, que nosotros estamos buscando la gloria de Dios, pero nosotros lo más que entramos en la gloria de Dios, lo más severo que es el juicio de Dios. No se puede jugar con Dios. Amén. No le digo eso para tener, bueno, sí, debemos de tener reverencia a Dios. Amén. Pero recuérdense, Moisés, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Él le dio una piedra 2 veces, ¿verdad? Y Dios le dijo que hablara a la piedra. ¿Cuán severo fue el castigo de Dios hacia Moisés? No, ustedes no piensan, yo a veces pensaba, eso está muy severo. Pero nosotros tenemos que comprender que Moisés hablaba con Dios cara a cara como amigo. Él vio la gloria de Dios. Eso es decir que el estándar para Moisés, el juicio para Moisés iba a ser mucho más severo. Nosotros queremos entrar a la gloria, estamos buscando la presencia de Dios, estamos buscando avivamiento. Tenemos que tener santidad, tenemos que tener temor a Dios, porque el juicio va a ser más severo. ¿Amén? Ok. Ahora, vamos a hablar sobre el renacimiento de Yale. Este es el Yale que nosotros conocemos, the Ivy League, Yale University. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que todas estas universidades bien conocidas, Harvard, Yale, prestigiosas, comenzaron como seminarios, ¿verdad?, para entrenar a predicadores. Ahora, estas universidades eran las que capacitaban la mayoría del clero, de los predicadores, de los pastores en los Estados Unidos. Es decir, que la enseñanza de esas universidades afectaban a las iglesias. ¿Ok? Y en ese tiempo, en esa época, 1802, la ideología que se enseñaba, lo que estaban promoviendo era la ilustración, la filosofía de la ilustración. Dice que se distribuían libros en estos campus. ¿Cómo se dice campus en español? Campus. Campus. Estos eran como tratados, imagínense, pero sobre la filosofía de ilustración que se vendían por unos centavos o se regalaban a los estudiantes. Esta filosofía se promovía mucho. Y sabemos que estas universidades, como le acabo de contar, eran fundadas originalmente con fines cristianos, pero ellos se estaban convirtiendo en lugares que promovían escepticismo. ¿Ok? Miren lo que ocurrió. Timothy Dwight, nieto de Jonathan Edwards. ¿Se recuerdan de Jonathan Edwards? Nosotros hablamos sobre Jonathan Edwards la semana pasada. El Señor lo usó a él grandemente para traer un avivamiento en Northampton, Massachusetts. Este es su nieto. Él fue elegido como el presidente de Yale, pero él era un cristiano y él no creía que buscar el conocimiento
estaba contrario a tener fe en Dios. Él era un ministro muy educado. ¿Y qué fue lo que él hizo? ¿Qué fue lo que él hizo? Él comenzó a tener unas conferencias en la escuela, él era el presidente, para desafiar ese pensamiento entre los estudiantes. Una serie de conferencias donde él confrontaba esos aspectos de la filosofía de ilustración que eran problemáticos. Pero vamos a tomar una pausa a observar que este nieto de Jonathan Edwards estaba todavía lidiando con el mismo problema que su abuelo lidiaba con. Amén. Y recuérdense en que Jonathan Edwards, él era el nieto del hombre, el predicador que promovió ese pacto a mitad camino, ¿se recuerdan? Es decir, que su tatarabuelo era el que promovió ese pensar que, tú no tienes que tener una relación con Jesús, tú puedes ser un cristiano, tú puedes ser bautizado, tú puedes tener comunión, ¿verdad? Es decir, que ¿cómo se dice? Este nieto de Jonathan Edwards, él todavía está lidiando con ese problema. Vemos como las generaciones, ¿verdad? Pero como el Señor lo ungió, miren lo que ocurrió. Él lo que pudo cumplir fue comprobar que el cristianismo no era solamente algo espiritual, pero que era intelectualmente creíble. Y no muchos se salvaron, pero él llegó a ese punto donde sus estudiantes aceptaron que el cristianismo era algo creíble, no era solamente algo espiritual. Esto le dio una voz legítima al cristianismo sobre el campus de Yale. Entonces, en 1802 lo que ocurrió fue un avivamiento, y 1/3 de ese cuerpo estudiantil profesó fe en Cristo. Así que no fue las conferencias, pero esto preparó la tierra para que hubiera un avivamiento, para que 1/3 de esos estudiantes aceptaran a Cristo, donde antes estaban promoviendo la filosofía de ilustración. Y ese no fue el único avivamiento en Yale, hubieron varios después. Y eso comenzó a extenderse a otras universidades en el noreste. ¿Ok? Esto es interesante porque vemos, ¿verdad?, que primero vimos el avivamiento aquí en Cambridge, ¿verdad? Donde vemos el mover poderoso del Espíritu Santo. Las personas están gritando, tienen estos movimientos espasmódicos y todo esto. Y también entonces vemos como el Espíritu Santo se manifestó en este contexto de una manera intelectual, pero que para esas personas esa era su necesidad. Y el Espíritu Santo los preparó y muchos fueron salvos. Es decir, que nosotros hablamos mucho del espíritu de religión, pero nosotros tampoco no podemos ser religiosos cuando tiene que ver con el avivamiento. Le tenemos que dar la libertad al Espíritu Santo, que Él se manifieste como Él quiera, no de la manera que nosotros pensamos. Porque muchas veces nosotros le limitamos al Espíritu Santo, porque nosotros pensamos que Él tiene que venir de cierta manera. Pero vamos a seguir viendo ejemplos de diferentes avivamientos que ocurrieron en contextos diferentes y el Espíritu Santo se manifestó de muchas maneras, varias maneras. Amén. Me voy a quitar el suéter porque hace mucho. Vamos a seguir aquí entonces, silencio y susurros. Vamos a ver este avivamiento en Bridgewater. Esto es en Connecticut. ¿Okay? Podemos decir nuestro vecino, Connecticut. ¿Okay? Hubo un evangelista que se llamaba, yo no sé cómo se dice este nombre en inglés, Asael Nettleton. Eso tiene que ser un nombre bíblico, me imagino. Asael. Suena mejor en español. Él plantó una iglesia en Bridgewater, Connecticut. Ahora, él era un evangelista, él viajaba a través de Nueva Inglaterra liderando las iglesias hacia el avivamiento. Pero él se convirtió en pastor en este lugar, en Bridgewater, en una iglesia congregacional. Él veía que habían problemas de conflicto, de animosidad entre la congregación
y que había una falta de deseo de cambiar o prestar atención al mensaje que traía. Él dice aquí que parecían estar contentos con la llegada del avivador, del portador de avivamiento, pensando que el avivamiento iba a venir simplemente porque él estaba allí y sin abordar los problemas que ellos tenían que estaban obstaculizando el mover de Dios. Ellos pensaban, viene el predicador de avivamiento, así que el avivamiento viene, sin que ellos tuvieran que arrepentirse o lidiar con los problemas que tenían de división. Pero miren la respuesta de este predicador. Él no dijo nada. Un día, él no se apareció a la iglesia. Lo estaban esperando y él no se apareció. Él fue a visitar a un amigo de otra iglesia a 10 millas del lugar de la iglesia. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Ellos estaban esperándolo y cuando no llegó, les voy a leer aquí de un cuento aquí histórico. Dice, cuando la congregación se dio de cuenta, mientras estaban sentados en el servicio, de que nadie se acercaba a predicar, el silencio atronador del púlpito vacío hizo un impacto. Qué increíble, ¿verdad? Lo que los condució a la convicción fue el hecho que el predicador no se apareció. Escudriñando sus corazones para determinar si su terquedad había alejado a Nettleton, la congregación organizó un día de oración y confesión para lidiar con los problemas que habían evitado y se convirtió en un día de profundo arrepentimiento y humillación ante Dios. La semana que sigue, Nettleton le pidió a su amigo que predicara. Y el domingo siguiente muchos buscaron la salvación. Cuando Nettleton regresó, esa iglesia experimentó un avivamiento. Increíble, ¿verdad? El arrepentimiento. Imagínense qué ocurriría si el predicador aquí no se aparece un día. Yo no sé. Pero eso fue lo que el Señor, el Espíritu Santo usó para que llegara el avivamiento. Ahora vamos a hablar sobre Ginebra. Yes. Pregunta, ¿qué tú nombraste? Que él puso una iglesia congregacional. Congregacional. Es una denominación. Ok, pues entonces que hay otro tipo de iglesias que no son congregacionales. Claro, sí, congregation es una denominación, igual como los metodistas, los bautistas. ¿Es el nombre? Sí. Ok. All right. So, en Geneva, en Ginebra, se dice, Ginebra. Esta es la Reformación Segunda. Permiso. En Ginebra hubo un avivador que se llamaba James Haldane. Él venía de Escocia. Y él vino a Ginebra. Y él fue dirigido por el Espíritu Santo a comenzar un estudio bíblico con unos estudiantes de teología. Qué interesante, ¿verdad? A veces nosotros no comprendemos lo que hace el Espíritu Santo. Yo no sé lo que yo hubiera pensado. Bueno, estos estudiantes están en la escuela, están en seminario, están estudiando teología. ¿Qué van a aprender de mí? Pero el Espíritu Santo lo dirigió a enseñar a estos estudiantes. Ahora escuchen, miren lo que dijo uno de estos estudiantes de divinidad. ¿Alguien lo puede leer aquí? Durante los 4 años que asistí a los maestros teológicos de Ginebra, no leí como parte de mis estudios un solo capítulo de la palabra de Dios. Bueno, voy a continuar la cita porque no me cabía. ¿Okay? Dice, si no, excepto algunos salmos y capítulos que necesitaba leer para aprender hebreo, y no recibí ni una sola lección de, no sé cómo se dice, exegesis en español. Exégesis, gracias hermano, del Antiguo o Nuevo Testamento. Así que imagínense la necesidad espiritual de estos estudiantes de divinidad. Gracias a Dios por la obediencia de este hombre, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, sí. El compromiso de Haldane era contagioso. Eran como 20 a 30 estudiantes solamente. Y su popularidad
La universidad llegó a conocerla y comenzaron a criticar a Haldane dentro de sus cursos. Comenzaron a hablar sobre él, a hacer referencia a él, pero esto solo lo ayudó que vinieran más personas a su estudio bíblico. ¿Ok? Esto animó a más estudiantes a venir. All publicity is good publicity, right? Como dice en Génesis 50:20, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Esas son las palabras de José, ¿verdad? Aquí lo vemos. Pero este avivamiento es interesante porque este avivamiento no fue marcado por extravagancia, no fue marcado por emociones, no sé, ¿sabe? Gran emoción, o de muchas personas. Eran 20 a 30 estudiantes. Pero, ¿qué les quiero decir? Que es posible, dicen los que escriben las historias, los expertos, que este avivamiento tuvo más efecto que algunos de los más grandes, de las personas donde habían muchas personas que experimentaron avivamiento. ¿Por qué? Porque él estaba educando a estudiantes que a su vez iban a ser líderes de otras iglesias. Ah, y es vaya. un efecto multiplicador. Vaya, amén. Estos 20 o 30 que fueron avivados, ellos eran portadores de avivamiento. Ellos llevaron el avivamiento a muchas partes del mundo. Así que su influencia, dicen que era más grande que algunos de los otros avivamientos que eran más grandes. Increíble, ¿verdad? ¿Qué les quiero animar? Don't despise small beginnings. No piensen que lo que ustedes hacen, no desprecien el poco que ustedes tienen, lo pequeño, porque no sabemos la influencia, cómo el Señor va a usar su obediencia, su fidelidad, su intimidad con el Señor, cómo Él puede usar eso para cambiar el mundo, para influenciar a una persona que puede ser el próximo presidente de los Estados Unidos, que puede ser una persona con mucha influencia. No podemos despreciar la influencia que el Señor nos ha dado. Nosotros no sabemos, pero Él sí sabe. Así que los animo que debemos ser fieles, tenemos que ser fieles al Señor. Amén. Ahora, vamos a reflexionar un poco. ¿Qué hora es? No tengo la menor idea. Oh, we're good. Okay. Puntos de reflexión. El avivamiento no se persigue en un vacuum. El avivamiento cuando llega toca a todas nuestras relaciones, toca a nuestra familia, nuestros lugares de trabajo, toca a la sociedad. Amén. Yes. Micrófono, please. ¿Qué significa? Yo no entendí muy bien la frase, no se persigue en un vacuum. ¿Como que no podemos colectarlo o algo así? Es decir, que no es algo que ocurre aislado. Esto va a impactar todas las esferas de la sociedad, pero comienza con todas. Nosotros no podemos poner en un lugar el avivamiento. Va a impactar toda nuestra vida, nuestros familiares, todo, ¿ok? Tenemos que hacer a Cristo nuestra prioridad. Pero no hay un patrón. Como hemos visto hoy, hay muchos diferentes patrones aquí. Vemos como el Espíritu Santo se manifestó de muchas formas. Esta es la sabiduría del Señor. Él puede elegir hacerlo de una manera donde hay gran emoción, estos tirones, estos movimientos convulsivos y grito y alabanza así muy grande y gozosa, y lo puede hacer en el silencio, en el susurro, lo puede hacer en lo intelectual, para los intelectuales. Dios es Dios. Jesús quiere salvarlos a todos, al pobre, al rico, al educado, al ineducado, en toda esfera de influencia. Puede ser policía, puede ser juez, puede ser cualquier persona. Jesús murió por todas las personas. Y el avivamiento puede llegar a todos y va a llegar de maneras diferentes. Amén. Así que vamos a tener cuidado de no, de manera religiosa, cortar lo que el Espíritu Santo quiere hacer, a decir, no, eso no es el Espíritu Santo, eso intelectual está muy seco, ahí no hay Espíritu Santo. Puede que sí haya Espíritu Santo, está ministrándole a esas personas, está hablando su lenguaje, ¿verdad? El avivamiento es decir que algo estuvo muerto y el Señor va a resucitar. Thank you. Amén.
All right, so también vemos el exceso, vimos esos problemas de esas personas que estaban fingiendo ser tocados del Espíritu Santo de una manera. Eso también ocurre. Eso no quiere decir que el avivamiento real no está ocurriendo. El avivamiento puede causar que las cosas no estén tan bien organizadas, puede ser un poco caótico, ¿verdad? Pero no es decir que el Espíritu Santo no se está moviendo. Amén. Así que eso es todo para hoy. No sé si tienen una pregunta o una reflexión. Marieli. Amén. Que también recordemos que el Espíritu se somete al profeta, que hay un orden. Un ejemplo, si el pastor está predicando, el Espíritu sabe que el pastor está predicando, no te va a agarrar a ti hablando en lengua porque hay un orden dentro, y quería que tú profundizaras más en eso porque eso es lo que trae caos, que siento yo, a lo mejor, corrígeme, no es el Espíritu, porque yo considero que Espíritu Santo es un espíritu de orden y trae para edificación del cuerpo, no para edificación personal solamente. Amén, sí, es correcto. El Espíritu Santo es un Dios de orden y vemos si ustedes leen 1 Corintios capítulo 12 y 14, el apóstol Pablo habla mucho sobre el orden. Él le dice a los profetas, si van a profetizar, vaya el uno después del otro, que no hagan más de 3. Dice muchas cosas a la iglesia de Corintios, ¿okay? Porque ellos operaban mucho en los dones del Espíritu Santo, se manifestaba el Espíritu, pero no había orden. Lo que yo les quiero exhortar es que a veces el orden que nosotros tenemos en mente no es el orden del Espíritu Santo, es un espíritu de religión. Pero sí es verdad que durante un culto, si el pastor está predicando, Dios es un Dios de orden. Él no le va a decir a alguien que interrumpa al pastor a decir cierta cosa. Hay una orden. Nosotros no somos poseídos por el Espíritu Santo de una manera que nuestra voluntad ya no existe. La voluntad siempre... el diablo, los demonios cuando poseen a uno no tienen voluntad. Pero nuestro Dios, nosotros tenemos voluntad propia. Él no quita la voluntad propia. Es decir, aun cuando el Espíritu Santo te dice que tienes que dar un mensaje, una profecía, hablar en lengua, nosotros tenemos que decir sí o no, ¿verdad? A veces desobedecemos, pero es para nosotros escoger si vamos a obedecer. So yes, sí hay una orden, pero les exhorto que tenemos que... muchas veces el Espíritu Santo nos pide hacer cosas que nos incomodan. Muchas veces yo sé que Él es Espíritu Santo porque yo no quiero hacer esa cosa. Yo no quiero hacer esa cosa. Mi carne no lo quiere hacer. No es decir que a veces sí, el Espíritu Santo me manda a hacer algo que me gusta o que quiero hacer, pero muchas veces me incomoda. Tengo que morirme la carne, tengo que mortificarla para obedecer. Amén. ¿Lo han experimentado? Mira, con 2 manos. ¿Ok? Pero nosotros no queremos ser piedra de tropiezo al avivamiento, a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Amén. Así que sí, hay un balance, hay un equilibrio ahí que tenemos que buscar. Amén. Tenemos como 3 o 4 minutos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Amén. Aleluya. Te adoramos, Dios, te damos gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo. Te damos gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, que estamos aprendiendo sobre estos avivamientos. No hay casualidad. Yo sé, Señor, que tú hablaste, nuestros pastores decidieron hacer esto por obediencia. Es algo que tú piensas que es importante para nosotros conocer. Así que te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por la historia. Gracias por los avivamientos que han ocurrido. Y sabemos, Señor, que tú te mueves como tú quieras. Pero gracias, Señor, que tenemos estos ejemplos, estos modelos de la historia. Nosotros estamos orando, pidiendo, Señor, que tú te muevas, que tú traigas avivamiento a nosotros personalmente, a nuestras iglesias, a nuestras comunidades, a nuestra región, a esta nación y a este mundo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que el deseo que tenemos para el avivamiento, el deseo que tenemos que tu Espíritu Santo venga, es una seña de avivamiento. Gracias, Señor, por el hambre, por la sed que tú nos das.
Gracias. Así que te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ayudes a cruzar a la próxima etapa, que es la renovación. Señor, que nosotros te seamos fieles y obedientes a tu palabra, que queramos seguir tus principios, Señor. Oh, Espíritu Santo, comienza con nosotros, Señor. Lidia con nosotros, Señor, con nuestras rebeliones, Señor, con nuestra desobediencia, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces nosotros como la iglesia nos parecemos igual al mundo. Nos divorciamos igual al mundo, hablamos igual al mundo. La pornografía en la iglesia está igual como en el mundo. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, y avívanos, Señor. Avívanos, Señor, que podamos seguirte con todos nuestros corazones, Señor. Oh, te pedimos, Espíritu Santo, que tú traigas libertad, Señor, que tú traigas liberación a aquellos creyentes que están atados, a aquellos que no piensan que pueden salir de sus adicciones. Te pedimos que tú obres milagrosamente en nosotros y en nuestras iglesias, Señor. Que nosotros podamos ser luz a un mundo, Señor, que está perdido. Así que, Padre, rescátanos a nosotros primero. Oh, te necesitamos, Espíritu Santo. Avívanos a nosotros primero, Señor. Jesus. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, te pedimos que tú traigas convicción. Gracias, Señor. Sabemos que a veces lo que tú pides nos incomoda, Señor, pero ayúdanos a ser dispuestos, a ser obedientes, Señor, a ir donde tú quieras que nosotros vayamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido que tú desates hoy una gracia para leer la palabra, para orar, para perseguir esa intimidad contigo, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Estamos pidiendo que tú cambies nuestro mundo, Señor. Comienza con nosotros, que nosotros seamos la iglesia de Jesucristo, que nosotros seamos esa novia resplandeciente, que nosotros seamos un testigo al mundo. Oh, Señor, que ellos quieran venir a conocerte, Señor, porque ven el amor, porque ven el poder, porque ven la pureza que hay en tu iglesia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, en fe, Señor, en avance, Señor. Nosotros creemos que tú ya estás obrando y vas a seguir obrando en nuestro medio, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú continúes ministrando los principios de esta lección, lo que hemos aprendido, que tú lo traigas a memoria en esta semana, Señor. Y que tú nos transformes, Señor. Transfórmanos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gracias, hermanos. Que el Señor los bendiga mucho.